En la sala de juntas del edificio corporativo en el corazón de Madrid. Bajo la luz implacable de los fluorescentes que parpadeaban como un pulso nervioso. Miguel Rivera. El hijo mimado del CEO. Soltó las palabras como si fueran un decreto divino: a partir de ahora, Javier Morales pasa a coordinar operaciones desde el sótano. El silencio que siguió fue de esos que pesan en el estómago. Como un secreto familiar que nadie quiere desenterrar. Javier. Sentado a 2 sillas de distancia. No movió un músculo. Sus ojos, oscuros y profundos como los pozos de un pueblo andaluz olvidado, solo parpadearon una vez, midiendo el eco de la traición. Hacía 10 años que Javier era el alma de esa empresa de logística. El que arreglaba los desastres ajenos. El que había salvado el negocio durante una fusión que se torció en Nochebuena. Trabajando hasta el amanecer mientras los demás brindaban con cava. ¿Y ahora? Este niñato con zapatos sin calcetines y un ego inflado por herencia lo enviaba al olvido. Como si fuera un mueble viejo que estorba en la casa familiar. Miguel se inclinó sobre la mesa de roble pulido. Con esa sonrisa que olía a victoria barata. Sin rencores. Javier. Es hora de dejar espacio a la nueva generación para innovar. Deslizó el documento como un taúd revelando su as. Pero Javier solo curvó los labios en algo que no era sonrisa, sino el recuerdo amargo de una promesa rota. ¿Puedo conservar el acceso con la tarjeta?, preguntó con voz serena. Como quien pide sal en la mesa. Miguel rió. Fuerte y falso. Claro. ¿Qué daño puede hacer un fantasma del sótano? En ese instante, algo se rompió en el aire. No en el rostro de Javier, sino en el invisible hilo de lealtad que había tejido durante años. Era como si el duende de la venganza, ese que los españoles conocen bien desde las tragedias de Lorca, hubiera despertado en silencio. Javier se levantó. Guardó el papel en una carpeta amarillenta tan simple como un sobre de pan. Y salió de la sala sin mirar atrás. Pasando por las ventanas que daban a la bulliciosa Gran Vía. Los demás. Analistas jóvenes con caras de no entender el terremoto que acababan de presenciar. Se quedaron mudos. Miguel giró en su silla como un niño jugando al poder. «Ha ido bien», murmuró, buscando aplausos que nunca llegaron. Pero dentro de Javier, algo ya escribía el final de esa historia. No con tinta, sino con el fuego lento de la humillación acumulada. El memorándum de reestructuración había llegado el viernes por la noche. Como una bomba envuelta en burocracia, verticales ágiles. Autonomía funcional. Palabras vacías que en realidad gritaban toma de poder. Miguel había estado jugando con los cargos durante semanas. Cambiando títulos como quien cambia de camisa, un vicepresidente consultor de crecimiento estratégico. Sin presupuesto ni equipo. Pero con Javier era diferente. Él no era solo director de operaciones, era el esqueleto de la empresa. Con sus huellas en cada plan de contingencia. Cada cláusula de contratos con proveedores. Cada control interno que evitaba el caos en un mercado volátil como el español post-crisis. Cuando Javier bajó las escaleras al sótano voluntariamente, con esa carpeta bajo el brazo, supe que no era una rendición. Era una preparación. En España, los hombres como él no reaccionan con gritos, juegan al largo plazo. Como un torero midiendo al toro antes del estoque. El lunes siguiente, Miguel convirtió la reunión general en un monólogo pomposo. Con diapositivas llenas de jerga que sonaban a charlatanería de feria. Paseaba por el escenario con su chaqueta entallada. Hablando de renovación dinámica de talentos. Phase out delegados. Se detuvo. Se apoyó en el podio con esa sonrisa de entrenador falso. Y dijo, algunos han estado aquí desde que Franco mandaba. No es un insulto. Pero hay que dar paso a piernas frescas.
La sala rió nerviosa. Pero algunos miramos a Javier. Él no se inmutó. Miguel siguió, por eso. Anunciamos la realineación de Javier Morales al sótano. Gracias por tu servicio. Pero es hora de una nueva era. Levantó el papel como un trofeo. Javier se levantó despacio. Ajustó sus mangas como quien consulta el reloj en un velorio. Tomó el documento y lo estudió como un enigma personal. Luego. Suave como un corte de navaja, mantengo el acceso. Miguel soltó una carcajada. Por supuesto. Sigues siendo de la familia. Javier asintió levemente y volvió a su asiento. Era como un ajedrecista viendo caer un peón justo donde lo planeó. Mientras Miguel seguía con su perorata sobre descompresión estratégica. Javier abrió en su pantalla una carpeta archivada. Profunda en el sistema. Una que nadie tocaba desde hacía un año. Sin drama. Solo un doble clic en un documento marcado, cláusula gatillo 7b. No tocar. Scrolleó. Pausó. Y adjuntó una página a un email vacío. Sin asunto. Sin texto. Solo un destinatario, un contacto legal externo de los días de financiación mezzanine. Un clic. Enviado. No era shock, era precisión. Javier no reaccionaba, activaba. Hay una quietud en los hombres subestimados toda su vida. Como los jornaleros andaluces que aguantan el sol sin quejarse. No es derrota, es geometría del control. Miguel. Mientras tanto. Sonreía creyendo que había ganado. Pensando que eliminar a Javier era como podar un árbol seco. Pero no entendía que Javier no necesitaba un escritorio para dirigir, solo una firma. Y Miguel se la había dado. Nadie le dijo que vaciara su mesa. Pero lo hizo. Solo esa carpeta bajo el brazo. Saliendo del piso como un fantasma descendiendo al infierno madrileño. Los novatos susurraban, pobre hombre. Salvó la empresa en la fusión. Pero yo lo vi irse y supe que Javier no iba a ningún lado sin un plan. El sótano era frío. Con fluorescentes zumbando como moscas moribundas. Lleno de cables viejos y sillas desparejadas de rediseños olvidados. Javier limpió el polvo de un escritorio con la manga. Se sentó. Abrió un portátil antiguo y esperó que el VPN se conectara. Navegó al portal de inversores. El que solo se usaba para hitos contractuales. Seleccionó provisiones de salvaguarda. Clic en cláusula de continuidad liderazgo. Y subió el PDF con la firma de Miguel. La pantalla parpadeó, gatilló recibido. Cláusula activada. No sonrió, solo asintió. Como apretando el último tornillo en una máquina que él mismo construyó. Abrió su calendario. Creó una invitación con título anodino, activación cláusula control. ¿Urgente? Enviada a un solo nombre. Arriba. Miguel seguía pavoneándose. Diciendo a finanzas que Javier había perdido el filo. Que necesitaban lobos. No pastores. Pero nadie sabía que Javier no era solo director, era el nombrado en el acuerdo mezzanine de 95 millones con Holdings Arcadia. Negociado tras una adquisición fallida. Quitar a Javier sin consentimiento del consejo activaba la llamada de capital inmediata. Con penalidad. Ahora tenían la firma de Miguel. Cruda y autorizada. Abajo. Javier había soltado el PIN. La respuesta llegó a las 6:17 de la mañana, revisando ahora. Javier adjuntó 3 archivos, el descenso. El sello HR. La cláusula destacada. Como acordado. Gatilló cumplido. Saludos. JM. Enviado. El silencio no era vacío, era el ojo del huracán. Arriba. Miguel reunía su fuerza de agilidad. Un puñado de aduladores.
predicando cómo triplicaría la productividad sin Javier. Pero su error no era solo arrogancia, era olvidar que Javier era el fusible entre caos y colapso. A las 7:04 de la mañana. Un mensaje de Elena Mérida. Miembro del Consejo con paciencia de cristal y mordida de acero, ¿estás seguro? Javier respondió, deja que el sistema hable. Paseó por los archivos. Cada caja un recuerdo de batallas ganadas. Arriba. Miguel impulsaba políticas biométricas que violaban contratos. El fusible estaba quitado, las alarmas vendrían después. La invitación llegó como actualización innovación trimestral. Con foto de Miguel posando como un modelo de ego. Llamada a las 10 de la mañana. Miguel entró en la sala de cristal del 10º piso. Dando palmadas. Ordenando a Lid como un director. Hora de mostrar quién maneja el barco. Abajo. Javier se conectó temprano. Como usuario 7. Gris y anónimo. A las 10:16. Empezó. Inversores. Enlace fundador. Miguel sonriendo. Hemos desmantelado legados. Estructura Lean. Pausa por aplausos que no llegaron. Darío Cho. Inversor principal. Se inclinó, el consejo ha reconocido el evento de cambio de control. Miguel parpadeó. ¿Qué? Darío, cláusula 14C. Javier Morales reasignado sin revisión. Eso es cambio de control. Miguel balbuceó, no es terminación. Solo un cambio. Darío cortó, incluye reasignaciones involuntarias. Sin voto. Brecha activa. Miguel palideció. Nadie me avisó. Darío, Javier Loceo redactó. Deberías haber preguntado por el acceso. Arriba. Los asistentes sintieron el giro. Tecleando en silencio. Usuario 7 no habló, no necesitaba. La llamada siguió. Pero las diapositivas de Miguel eran ruido. Darío, ventana de 72 horas. Wire 95 millones o recuperación. Incluyendo reasignación equity. Fin de llamada. ¿En el sótano? Javier observó el primer dominó caer. La sala del consejo parecía un crimen en espera. Trajes paseando. Agua derramada ignorada. Miguel. Pálido. En una silla demasiado grande. La CFO Daniela Jet irrumpió, página 17. Cláusula 14C. Golpeó el acuerdo. Reasignación involuntaria sin voto activa brecha. Miguel, no era terminación. Julia Campo. Legal, la palabra es reasignación. Esto evita stands como el tuyo. Darío por altavoz, brecha activa. Guairo perdemos control. Miguel, es un malentendido. Darío, hacemos contratos. No malentendidos. Todos miraron el monitor, usuario 7. ¿Qué? Miguel se dio cuenta, la red de seguridad era papel. El edificio. Su patio. Colapsaba por cláusulas olvidadas. Javier sorbía café tibio junto a una copiadora polvorienta. Viendo su sistema trabajar. No era arma, era escudo. Hoy. Con dientes. Volaron al CEO de vuelta desde Barcelona. Cuello rígido por estrés. Furioso en silencio. Entró, ¿qué demonios hizo mi hijo? Elena, activó una bomba de liquidez. 95 millones hoy. CEO a Julia, real. Cláusula 14C. ¿Firmada? ¿Por qué no lo pararon? Tú le diste autoridad. La puerta se abrió, Javier entró. Carpeta en mano. Sin anuncio. Nadie lo detuvo. Colocó la cláusula con firma de Miguel circulada en rojo.
Elena, lo planeaste. Javier, planeé para la imprudencia. Él la entregó. El CEO miró el papel como traidor personal. ¿Y ahora? Javier no respondió, el movimiento ya rodaba. Wires. ¿Documentos? Cláusula de control transfiriendo asientos en 72 horas. No alzó voz, solo estuvo ahí. Invocando la tormenta. A veces el poder no grita, sabe las reglas desde el principio. El mensaje final de inversores, 72 horas. Reinstaura a Morales y Guairo reasignación equity. Al final del día. Miguel fue escoltado de su oficina. Suspendido. Su buy habría nada. Su chat. Antes lleno de emojis. Ahora mudo. Salió aturdido. Como quien quema su propia casa. A las 9:43 de la mañana. Siguiente. El CEO entró al sótano de Javier con carta de reinstauración. No debí darle cerillas. Javier la leyó. Asintió. La guardó. Abrió el terminal. Reasignó accesos. Roles. En su título, Director Operaciones. Supervisión cláusula inversor. Guardó. Borró la carpeta gatilló. Tarde. El consejo se reunió. Más afilado. Elena, prohibir cambios sin revisión legal y ratificación. Unánime. El CEO miró a Javier como par, no empleado. Sino firewall. Javier recogió su carpeta. Pasó la silla vacía de Miguel. Subió al piso alto sin buy. Al día siguiente. Javier llegó temprano. El edificio dormía. Su oficina. Misma vista. Pero aire honesto. Placa nueva, enlace control. Proxy inversor. No pidió, alguien la mandó. Una nueva, ¿eres el fantasma del sótano? Javier, todo sistema necesita un salvavidas. Sobre todo cuando olvidan quién lo construyó. Volvió al trabajo. No desfile, solo el zumbido de una infraestructura que resistía ego y caos gracias a él. La ironía, lo enviaron al sótano para que se desvaneciera. Salió con las llaves.